Dicen que el miedo es un fuerte motivante. Sin embargo, ¿qué consecuencias puede traer? Vacía, solitaria, casi sepulcral era el silencio de aquella habitación. Un Pokémon era el único permaneciendo allí. Este poco a poco empezó a recobrar la conciencia, pues antes se encontraba dormido. Abrió sus ojos lentamente, empezando a enfocar la vista. Sin embargo, su mente rápidamente se llenó de confusión al observar el lugar donde se encontraba. ¿Qué? Fueron sus primeras palabras, aún encontrándose un poco somnoliento. Aquel Floragato trató de levantarse, mas no pudo avanzar mucho. Volteó su mirada aún más confundido, y esa confusión se convirtió en miedo repentinamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que aquello que lo estaba aprisionando eran ni más ni menos que dos cadenas, atadas a ambas patas delanteras del tipo planta. Por instinto, este trató de liberarse, mas no podía. Pese a haber despertado, se sentía sumamente cansado, de una forma inusual. Eventualmente se le ocurrió tratar de usar algún movimiento, pero ni siquiera eso pudo, ni uno solo del pobre arsenal que él conocía. Esto no era sorpresa para nadie, a Juancho nunca le gustó pelear, rara vez solía usar sus movimientos de Pokémon y por ello conocía muy pocos. Pero sin dudas, y aún así, el no poder hacerlo ahora se debía a algo más. No, por favor. ¡Ayuda! Auxilio. Entendiendo rápidamente su situación, el Floragato empezó a gritar en busca de alguien que fuera capaz de ayudarle. Los minutos pasaban, pero nada ocurría. El único sonido que se escuchaba eran sus propios gritos. Fuera de estos, todo era silencio. Un frío y tenebroso silencio. Mientras el miedo recorría todo el cuerpo de Juancho, una mayor angustia empezó a azotarlo en cuanto se acordó de algo. Carlo, ¿estás ahí? ¿Puedes escucharme? Preguntó a gritos, esperando alguna respuesta divina quizás. Nuevamente, todo quedó en silencio, nadie respondió, no se escuchó ningún ruido, ni siquiera del mismo viento. Y es que, Juancho se encontraba en una habitación pequeña, esta solo tenía una cama y un pequeño escritorio, una puerta cerrada, pero ninguna ventana. El Floragato, entre tanto desespero, se tiró al suelo sollozando un poco. A su vez, empezaba a recordar ciertas cosas. Tristemente, sabía que no era su primer día en aquel lugar, pero aún no había procesado del todo un hecho. ¿Cómo llegó ahí exactamente? No encontraba respuesta a esa pregunta, sin importar los días que pasarán. Impotente, Juancho no podía hacer nada más que ser víctima de sus propios recuerdos amargos, que su mente débil y quebradiza de puro milagro aún conservaba. Era una tarde como cualquier otra en aquel parque. Algunos Pokémon estaban sentados en unos banquillos, otros más jóvenes jugaban por la zona. Sin embargo, mayoría en cierto punto empezaron a irse. Esto debido al avance de las horas, pues siendo las 7 de la tarde, muchos ya debían llegar a sus hogares. Muy pocos Pokémon, sin embargo, eran la excepción. Dos de estos eran un Fennekin y un Floragato. Mientras el tipo fuego disfrutaba jugando entre la hierba, su compañero tenía un claro semblante de preocupación. Oye Carlo, ¿no crees que ya fue suficiente? Oh vamos, no seas aguafiestas Juan. El Fennekin procedió a mirarlo al oír sus palabras. Aún tenemos tiempo. ¿Qué no viste la hora que es? Ya son las 7, Carlo, estas no son horas para estar afuera. Le replicó Juancho, nuevamente con su tono de preocupación. Tonterías, la hora no importa, además es más divertido estar aquí que en la casa. Eres demasiado despreocupado, debo recordarte lo mucho que odia a nuestro padre que lleguemos tarde. Por favor, no quiero que se arme otro lío, haz caso y ya vámonos. Dijo el Floragato, más que preocupado, un poco molesto pensando en aquello. Si no me arruina la diversión tienes que ser tú, como sea. El Fennekin puso sus ojos en blanco, pero no le quedó de otra que salir de allí debido a las advertencias de quien era su hermano. Los dos pusieron rumbo a su casa, mientras Carlo permanecía con su expresión de que le habían fastidiado. Juancho se encontraba preocupado mirando a los alrededores un poco.
Le daba un gran mal presentimiento que dos niños como ellos estuvieran fuera, pero como hermano mayor, debía hacerse responsable de Carlo. Quizás no siempre compaginaban bien, de hecho, no eran los mejores hermanos ni nada parecido. Aún así, Juancho hacía lo posible por cuidar de su hermano, pero para desgracia de ambos, ni siquiera el tipo planta era inmune al temor que le ocasionaban ciertas cosas, y para muestra un botón, pues uno de estos escenarios estaba a punto de presentarse. Los dos habían llegado a su casa, pero apenas cerraron la puerta, una voz resonó. ¿Dónde estaban? Llegan tarde. Los dos más pequeños miraron en la dirección donde se encontraba el Pokémon que les había hablado. Este era un pángoro quien con expresión seria les miraba. En el parque, señor. Respondió Juancho con respeto. Lo sentimos por la demora. Solo estuvimos jugando. Agregó Carlo también mirando al tipo lucha. Juancho, debo recordarte lo inseguro que es estar fuera a estas horas. Eres el hermano mayor, tu deber es cuidar de ese mocoso. Replicó el pángoro algo molesto. No señor, lo sé, le prometo que no volverá a paz. Juancho no pudo terminar de hablar, pues fue interrumpido por Carlo. ¿Cuidarme él? Ni a sí mismo se puede cuidar, debería ver lo nervioso que anda por las calles, para tenerlo de niñero mejor me cuido yo solo. Mira mocoso, alguien tiene que cuidar de ti. ¿Han oído del famoso asesino que ronda por las calles en las noches? No creo tener que recordarles que rumores no son. Sí, ya he oído esa historia varias veces, no tiene que repetirla. Dijo Carlo con un tono de indiferencia. En ese momento hubo dos reacciones distintas. Mientras Juancho se alarmó ante lo que dijo, el pángoro cruzó sus brazos, teniendo una expresión más molesta. Juancho mejor que nadie sabía lo que eso podría significar, por eso se alarmó. Carlo, mejor no digas nada, siempre tengo que. Juancho, dime una cosa. Interrumpió el pángoro mirando al tipo planta. Por él llegaron tarde, ¿cierto? Esto. Sí señor. Yo le decía que nos fuéramos y él no me hacía caso. Vaya traidor eres, men, de verdad que... El fenequín no pudo continuar hablando, pues fue agarrado de su cola y extendido al aire por el pángoro. Tú sabes, a pesar de tu edad, que ese asesino es real, no me vengas con mamadas mocoso. ¿Te parece muy gracioso? Con todo respeto, señor, no sé si en estos momentos debería tenerle más miedo a ese asesino a usted. Dijo Carlo con un tono de molestia, haciendo enojar más al pángoro quien lo arrojó con fuerza contra una pared. Y así, empezó otra tortura más, donde Carlo empezó a ser golpeado por quien al parecer era su padre. Mientras esto ocurría, Juancho solo observaba paralizado. Él era muy temeroso para poder hacer algo, pero sabía que meterse era inútil, solo acabaría lastimado él, pues ya lo había comprobado en el pasado. Esta no era la primera vez que aquel tipo lucha siniestro se desquitaba de esa manera. Acobardado, Juancho fue a su habitación y se encerró, tratando de no escuchar los ruidos de abajo, pero le era imposible. Se miraba al espejo, y al hacerlo sentía varias cosas, pero la principal en esos momentos era sin duda culpa. Se sentía culpable por no hacer nada ante aquella lamentable situación, pero pese a que quizás en el fondo querría hacer algo, sus patas temblaban del miedo. Este sentimiento era el responsable de muchas veces detenerlo e impedirle hacer cosas que sabía debía hacer. Pasó un buen rato, que para Juancho se sintió una eternidad. Pero en el fondo era común para él, estaba acostumbrado a pasar por aquel infierno. Uno mucho mayor al que otros podrían imaginar, pues aquel pángoro ni siquiera era su verdadero padre. Juancho en esos momentos se abrazaba a sí mismo, tratando de no ser presa de sus pensamientos. Solo quería un consuelo que le aliviara de su tristeza, quería, por ejemplo, a su madre. Al pensar en ella solo le llegaban amargos recuerdos de aquella noche. Fue en una tarde como cualquier otra que una miauscarada salió de su casa para ir de compras, indicándole a su hijo mayor cuidar a su hermano. Sin embargo, llegó la noche, y ella aún no había regresado. Juancho se preocupó bastante cuando, contra todo pronóstico suyo, su madre no regresó ni habiendo llegado el amanecer. Los días pasaron, y un cartel fue colocado en algunos sitios de aquel pueblo.
Uno que avisaba que una miauscarada estaba desaparecida. Se sumó, por desgracia, a un número reducido de Pokémon que habían comenzado a desaparecer, y no se volvió a saber de ellos. Para desgracia de Juancho, aquella tarde fue la última vez que vio a su madre. Una puerta se abrió repentinamente, y Juancho salió de sus pensamientos. Era Carlo quien con ciertas heridas en su cuerpo cerró la puerta. Al ver su estado, Juancho se acercó preocupado. Por Arceus, Carlo, ¿te encuentras bien? Cállate, no vengas hipócrita ahora, maldito doble cara. Respondió el Fennekin, algo débil, pero igualmente enojado. Pero Carlo. Pero nada. Tú no fuiste quien recibió los golpes de ese maldito. Y todo al final, ¿por qué? Si solo hubieras mantenido tu boca callada, esto se habría evitado, tanto te costaba mentir. Le recriminaba muy molesto. Tú sabes que no se me da bien, y menos con él. Además, yo no fui el culpable de todo, vamos, tú solo te metiste en la boca del lobo, hermano. ¿Cómo se te ocurre decir tremenda estupidez? Preguntó Juancho para tratar de justificarse. Porque no soy un cobarde como tú, así de simple. Carlos se acostó en su cama para acomodarse, aún molesto. ¿Te tomas todo tan a la ligera? ¿Ya olvidaste que fue ese supuesto asesino quien asesinó a nuestra madre adoptiva? Razones tiene él para molestarse contigo por tomar ese asunto así tan a la ligera. Pues vaya, le doy un premio que no es el único que ha perdido a alguien, y no todos tenemos la necesidad de ser tan hijos de perra. Exclamó más molesto. Carlo. Por favor, hermano, deberías estar de acuerdo conmigo. Por una vez en tu vida deberías dejar de ser tan cobarde. Le replicó Carlo, molesto. Lo dices como si fuera fácil para mí. Pero tú sabes mejor que nadie que no es así. Respondió Juancho bajando un poco la mirada. Como sea. Pero algún día, verás que te arrepentirás de ser así, y mejor ruega porque no sea algo tan malo lo que te haga entrar en razón. Cansado y herido, Carlos cerró sus ojos para tratar de dormir y descansar de la tremenda paliza que le había dado su padre adoptivo. Mientras tanto, Juancho no pudo evitar quedarse pensando en las palabras que su hermano le había dicho. ¿Hasta qué punto podría tener razón? Todo esto fue por mi culpa. En una habitación solitaria y algo siniestra, Juancho se lamentaba de su pasado. Aquellas cosas que consideraba malas decisiones no hacían más que atormentarle día tras día. Muy en el fondo, creía merecer la situación deplorable en la que se encontraba, y esas cadenas eran apenas algo mínimo para él, pues si bien retenían su cuerpo físico, lo que verdaderamente estaba atrapada y cautiva era su alma. Por supuesto que, todos estos pensamientos recién los adoptó al calmarse, recordar cómo había llegado hasta esa habitación. Para su mala suerte, algo más estaba por recordárselo de nueva cuenta. Juancho abrió los ojos y su cuerpo se estremeció, asustándose levemente al escuchar el crujir de una puerta. Acto seguido, escuchó unos pasos que se oían cada vez más cerca. Sintió un escalofrío repentino cuando notó cómo la puerta de la habitación donde se encontraba se abría. Fue entonces cuando observó un rostro desagradablemente familiar para él. Aún solo Juanchito. Pero qué digo, claro que estaría solo y sin compañía, ¿cierto? Preguntaba aquella Pokémon en tono sarcástico con una sonrisa maliciosa. La Pokémon que había entrado por aquella puerta era una Blaziken. Ante su presencia, el Floragato sintió miedo, pero a la vez inseguridad por una duda que atormentaba su mente casi desde el momento en el que despertó. ¿Qué pasó con Carlo? ¿Dónde está él? Preguntó Juancho con temor. Ay, mi niño, con las que me vienes a veces, Mira que preocuparte por él a estas alturas, y con todo lo que has hecho. ¿Te parece justo? La culpa invadía a Juancho nuevamente al escuchar esas palabras. No importa nada, él es mi hermano, yo lo amo a pesar de todo y pienso salvarlo. Decía él, en realidad, con más desesperación que otra cosa. Hay quien te viera, mira, te recomiendo no hacer promesas que no vas a cumplir, solo desperdicias saliva. Decía la Blaziken en tono indiferente. Además, ¿de verdad te crees capaz de salvarlo en esas condiciones en las que te encuentras?
Dime, Juancho, si no puedes ni salvarte a ti mismo, ¿cómo esperas poder ayudarlo a él? Juancho no sabía qué responder. Se sentía impotente ante las palabras de la hembra, pues reconocía que en el fondo tenía razón. En fin, vine a asegurarme de que siguieras con vida un día más. Mira que en serio eres resistente, jeje, aún sigues como si nada con todo lo que sucedió anoche, mínimo para algo tenías que servir, ¿no? Juancho se quedó callado, a lo que la Blaziken solo volvió a reír, acariciando un poco la cabeza del tipo planta. Acto seguido, caminó a la puerta, pero antes de cerrarla, dijo unas últimas palabras. Mira el lado bueno, Juanchito, no resultaste un total desperdicio al final. Luego de decir eso, cerró la puerta y se retiró, dejando nuevamente al Pokémon gato planta solo. Sintiéndose mal, este se sentó con la mirada baja, empezando a sollozar un poco. Se arrepentía de muchas cosas, y tan solo deseaba en su mente poder enmendarse, salvar a su hermano, estar nuevamente cerca de él y pedirle perdón por todo. A veces no entendía del todo cómo había llegado a esa situación. Carlo, ya, se está haciendo tarde, hay que irnos. Aquí vamos de nuevo. El Fennekin suspiraba pesadamente con cara de fastidio. No pongas esa cara, ya viste lo que sucedió la última vez, y dije que no se volvería a repetir, así que obedece y vámonos ya. Decía Juancho con firmeza, pero en el fondo preocupado. Sí, te oí la primera vez, no tienes que recordármelo. Pues bueno, vámonos para que el señorito no se preocupe de más. Dijo Carlo con tono de molestia. Juancho era consciente de que discutir con él era inútil, pero más que eso, tomaba tiempo valioso que debían usar en regresar a su hogar para que el evento desafortunado de la última vez no se repitiera. Los dos estaban por irse, hasta que alguien los detuvo. Disculpen, niños, ¿puedo ayudarlos? ¿Eh? Disculpe, ¿quién es usted? Preguntó Juancho algo confuso. Mi nombre es Abby. Se presentó aquella Blaziken con una sonrisa amable. Y perdón por acercarme sin más, es solo que me pareció que estaban perdidos. No, de hecho nosotros ya íbamos de camino a nuestra casa, al sur de aquí. Respondió Carlo dirigiéndole la mirada. Oh, ya veo, aunque, ¿no les parece un poco peligroso estar fuera a estas horas? He oído que estos lugares se hacen muy peligrosos a veces. Lo sabemos, de hecho, solo que hoy se nos hizo algo tarde. Saben, no me da confianza dejar a unos pequeños como ustedes ir solos así sin más, su casa está lejos de aquí. Me gustaría acompañarlos para que no vayan solos. Dijo ofreciéndose con algo de preocupación. Oh, eso es muy amable de su parte, pero... Carlo estaba por poner una excusa, pero fue interrumpido por su hermano. Oye, espera, te recuerdo que nuestro barrio no es muy seguro que digamos, y menos a estas horas, yo veo bien aceptar su oferta. Dijo Juancho mirando al Fennekin. Eso es cierto. Como sea, supongo entonces que es una buena idea. Decía Carlo volviendo a ver a la Blaziken. Gracias por preocuparse por nosotros. No tienen que agradecer, por cierto, tu nombre era Carlos según escuché. Es que los oí un poco mientras jugaban hace rato. Explicó Abby para justificar su pregunta. Sí, así es, mi nombre es Carlos y él es mi hermano Juancho, gusto en conocer la señora Abby. Dirigiéndose a ella con respeto. Jeje, señorita, está bien, tampoco soy una anciana. Así fue como Juancho y Carlo partieron a su casa, ahora también con la compañía y cuidado de aquella amable Blaziken que se ofreció a ir con ellos. Juancho no paraba de estar preocupado por la hora, y al notar la prisa que llevaban, Abby ofreció mostrarles un atajo que solía tomar, así llegarían más rápido. Sin embargo, ellos nunca volvieron a su casa. Lamentablemente, ninguno de los dos fue consciente de dónde en realidad se habían metido, o mejor dicho, con quién. Al menos, no hasta que fue ya demasiado tarde. Un sonido característico se hizo presente en una habitación. Este despertó incluso a Juancho, quien había sollozado hasta quedarse dormido. Este empezó a despertar ante un ruido conocido, el rechinar de una puerta abriéndose. Adormecido, se tocó un poco la cara y empezó a enfocar la vista. Veía una figura borrosa que se acercó hasta ponerse enfrente suyo.
Cuando Juancho logró enfocar mejor la vista, sus ojos se abrieron como platos. Allí, entre las sombras de la habitación, se asomó una cara conocida para el Pokémon Gato Planta. Alguien pequeño, de color rojo y muy familiar. Carlo. Así es, se trataba de aquel Fennekin que Juancho había estado buscando. Este le miraba de forma indiferente, ladeando un poco la cabeza. ¿Qué pasa, hermano? ¿Tanto te sorprende verme? Parece como si hubieras visto a un fantasma, jaja. Oh, espera, en realidad, decirlo es muy irónico. ¿Estás bien? Pareces sano y a salvo, eso me alegra mucho. Juancho trató de acercarse a su hermano, sin embargo, en cierto punto algo frenó su avance. Eran aquellas cadenas que no le permitían acercarse lo suficiente. El Fennekin, por otro lado, al escuchar las palabras de Juancho, cambió su expresión a una de extrañeza. ¿Te alegra? ¿De verdad? Disculpa si me cuesta creerte. Claro que me alegra. Eres mi hermano, y yo te amo, no importa lo que haya pasado. Exclamó Juancho un poco frustrado por no poder acercarse, todo lo que quería era abrazar a su hermano. ¿Tú recuerdas lo que pasó? ¿Recuerdas acaso lo que me pasó, hermanito? Unas lágrimas cayeron al suelo por parte de Juancho, aquel recuerdo, aquella imagen no salían de su memoria, le pesaban un montón. No entiendo cómo puedes estar aquí. Pero, en verdad, lo siento, yo nunca quise que esto acabara así. Dijo Juancho con lágrimas en los ojos, tratando de excusarse de algo. Ya es muy tarde para pedir perdón, hermano. Respondió Carlo con tono indiferente. ¿Crees que voy a olvidar aquellos momentos de soledad y tortura? Todo el infierno que tuve que aguantar toda mi vida, y mi querido hermanito mayor, que debía protegerme, debía estar para mí, nunca lo hizo, nunca hizo nada más que provocar que me fuera peor, y todo por ser un maldito miedoso. Aquellas crueles palabras le llegaron profundo a Juancho, destrozando su corazón en el acto. Se arrepentía, pero ¿de qué serviría siendo ya muy tarde? Él lo reconocía, pero simplemente no sabía qué más hacer. Si eres capaz de perdonarte, bien por ti, hermano, porque yo jamás lo haré, no perdonaré tantas promesas sin final. Ya no importa lo que hagas, tú jamás podrás volver a volar, salir de esta celda. En aquel momento, Juancho empezó a sentirse extraño. Empezó a sentir un dolor inexplicable en su cuerpo, cayendo al suelo por el dolor. Ante su crédula vista, Carlo empezó a acercarse a él lentamente. Y no. Ya no volverás a verme jamás, ya lo sabes, pero bien merecido lo tienes. Carlo, por favor, ayúdame, déjame hacer algo. Decía a duras penas Juancho, quien se encontraba débil repentinamente y apenas podía articular unas palabras. ¿Eso deseas? Tantas almas en pena, Juancho, tantas han sufrido antes de ti, y ten por seguro que en sus garras seguirán sufriendo muchísimos más. Pero, ahora solo te queda una cosa, morir. Muere, Juan, muere. Muere, líbranos de este horror. Al acabar aquellas palabras, Carlo estaba justo enfrente de Juancho, pero este último ya no podía moverse. Inexplicablemente había empezado a sentirse débil, una sensación inexplicable, como si partes de su cuerpo dejaran de responderle una tras otra, todo acompañado de un dolor agonizante. Lentamente, y escaso de fuerzas, Juancho empezó a cerrar sus ojos, sin poder evitarlo debido a su estado. Oscura y sombría era aquella noche donde de una casa secreta salía una Pokémon con una bolsa de basura. Caminó hasta arrojar la susodicha en un lugar que consideró apropiado y seguro. Acto seguido, siguió su camino hasta llegar a otro lugar que conocía muy bien, una casa en estado de abandono. Le traía incluso ciertos recuerdos estar allí. Por su parte, la Blaziken caminó por un pasillo, pasando por diversas habitaciones. Bajó unas escaleras hasta llegar a un lugar nuevo en la planta baja. Allí, sintió como una sombra le empezó a mirar. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Preguntó aquella voz, ronca y grave. Ya está hecho, como siempre. Menudo desperdicio, sinceramente, cada vez estoy más convencida del hecho de que todos los hijos merecen un padre, pero no todos los padres merecen hijos. Respondió Abby dando un suspiro.
puede ser, después de todo, tú y yo somos grandes argumentos para dar veracidad a eso. Aquel Pokémon caminó un poco, saliendo de las sombras finalmente, y revelando que se trataba de un Haxorus. Una pena que ninguno de esos dos hayan sido suficientes para ti. Pero a veces, acabar con el sufrimiento de los demás es el mejor acto que alguien podría hacer por ellos. Ese Fennekin me lo dejó bien en claro. Decía ella un poco pensativa. Vaya vida le tocó, y su hermano, todo un idiota la verdad. Eso me resulta familiar, pues bueno, acabaste tu pequeño juego, en tu mente queda si hiciste lo correcto, si lo hiciste todo bien. Decía el Haxorus poniendo una de sus manos en el hombro de su colega. Aquella noche, fue el final de una vida de arrepentimientos, alguien el cual sus defectos le costaron caro. La desesperación le hizo ver en sus últimos momentos a quien tanto ansiaba, mientras que sin saberlo, su vida se le escapaba lentamente. La realidad era una totalmente diferente a la que Juancho imaginó en esos momentos. Pero lo que sin dudas es una verdad, es el tormento que siempre le invadió toda su vida, hasta en sus últimos momentos, el miedo apoderándose de él. La pena de haberle fallado a su hermano, dejaron en Juancho un fuerte y profundo tormento eterno, uno capaz de atormentarle incluso después de la muerte. El trágico destino de un alma en pena. Este fue el final de Juancho, el Floragato. Solo una víctima más de aquel dúo tétrico, responsables de la desaparición de muchos Pokémon. ¿Y ahora? ¿Quién sigue?